Bueno, pues aprovechando que he tenido que venir a Valladolid, que como sabéis ya no vivo aquí, y aprovechando que es 9 de mayo, fin del último estado de alarma, pues quería volver a vestirme así, volver a grabar un vídeo en esta situación, más de un año después, ¿vale? Que yo venía de trabajo, como digo, de todo justificante, para que no haya comentarios de estos tontos. Entonces, ¿cuál es lo que os quería contar? Pues os quería contar a ver si hemos realmente aprendido algo. Os quería hacer un análisis resumiendo mucho, lógicamente sin entrar en el tema sanitario, ¿vale? Lógicamente sin entrar en el tema político. Os quería hacer un análisis de lo que yo siempre he intentado, digamos, hacer en este canal, aparte de temas de negocios, emprendimiento, inversión, pues era, digamos, abriros nuevas expectativas, nuevos conocimientos de la economía, que entendierais realmente cómo funcionaba la economía. Porque esto que ha ocurrido ya ha pasado y volverá a pasar mientras no cambiemos las cosas, sobre todo en España, donde aquí cuesta muy poco dividir a la gente, engañarla y aprovecharse de ella. Bueno, como os decía, para hacer un análisis de lo que ha pasado en el último año y pico, desde mi último vídeo en este sillón, voy a hacer voy a hacer un resumen y me voy a ir un poquito más atrás. Es decir, voy a hablar de los últimos 15 años, pero muy rápido. Allá por el año 2008 vino una crisis financiera internacional. Una crisis que nadie se podía esperar. Y en España teníamos un gobierno de izquierdas. Ese gobierno de izquierdas, de José Luis Rodríguez Zapatero, no tomó decisiones, negó la crisis, hablaba de desaceleración, llegó a utilizar términos para negar la realidad como desaceleración acelerada. ¿Y qué ocurrió? Que llegó un momento en que los ciudadanos se dieron cuenta de que la situación era la que era. Y que daba igual que Zapatero dijera que la banca española estaba en la Champions League. Cosa que lo podéis ver, ¿eh? Podéis buscarlo en internet, tirar de hemeroteca. ¿Qué ocurrió? Que lógicamente ese gobierno llevó la situación al límite y los españoles tomaron una decisión en las elecciones. En unas elecciones generales, ¿vale? Hubo incluso votantes del PSOE, gente del PSOE de toda la vida, que no votó, no dio su apoyo a Zapatero. Y bueno, pues algunos incluso llegaron a votar a la derecha y claro, el PP arrasó. Arrasó y ¿qué ocurrió luego? Pues lo que ya sabíamos, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero empezó unos recortes de impuestos, porque lógicamente, no sé si afortunadamente está Bruselas detrás y al estar en Europa, pues Bruselas es la que manda, es la que dice, oye, empieza a hacer algo y deja de mentir a la gente. Es decir, a mí me da igual lo que digas en tu país, empieza a aplicar medidas. Y fue José Luis Rodríguez Zapatero el que subió el IVA. ¿Vale? Primero al 21, primero al 18, luego al 21, también recortes, pero claro, cuando vino la derecha, cuando vino el PP, pues lógicamente dijo, esto está fatal, esto es un desastre, tenemos que aplicar esto, no hemos sido nosotros, ha sido culpa de los anteriores. Y luego, ¿qué pasó? Que lo que ya sabemos, todos más pobres, todos más puteados, pero había que hacer lo que había que hacer. Entre otras cosas, rescatar a la banca. ¿Vale? Todo esto, lógicamente, cabreó mucho a la gente, hasta que vino un nuevo Mesías, un nuevo Zapatero 2, que es Pedro Sánchez. Y otra vez pasó lo mismo. Ganó gobierno de izquierdas y otra vez vino una amenaza internacional. Claro, si esta vez, en este remake, porque esto es un remake, ¿vale? Ahora cuando se explique, o sea, de lo que os he contado hasta ahora yo creo que os suena a todo, ¿vale? Esto es un remake. La crisis del 2020 es un remake. ¿Qué pasa? Que si cogemos otra vez como protagonista de la crisis al sector financiero, esto no se lo cree nadie. Entonces, hacía falta una amenaza que no tuviera nada que ver con el sector financiero, pero que fuera una amenaza lo suficientemente importante como para tomar ciertas medidas. Que no era una crisis financiera, pero en esta crisis sanitaria se han tomado medidas mucho mayores que la crisis financiera del 2008. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que apareció una pandemia en China. La OMS, Organización Mundial de la Salud, dijo que no, que bueno, que esto no pasaba nada, que tal, que cual. Y al final, pues nos encontramos con la que nos encontramos en marzo de 2020, ¿vale? Ningún país ha tomado medidas, sobre todo este, y al final la única solución es el cerrojazo. Y prácticamente 14 meses después estamos aquí, otra vez sentados, otra vez reunidos, ¿vale? Acabando un estado de alarma y bueno, y con una situación que es la que es. Entonces, como decía, otra vez gobierno de izquierdas, otra vez una amenaza internacional. Esta vez la culpa no es del sector financiero, es de un pangolín o de un murciélago. Bueno, ahí nos sueltan
respuestas fáciles para preguntas difíciles, ¿vale? Y preguntas difíciles como el vídeo que me bloqueó YouTube, que es el único vídeo que me ha bloqueado en mi historia en YouTube, que era el de preguntas sobre la crisis del coronavirus. Ese es el único vídeo que me ha bloqueado YouTube. ¿Por qué? Porque hace falta respuestas fáciles para que la gente se las crea. Cuando tú dices a la gente, pensad un poco, esto no gusta, ¿vale? Ya digo, el único vídeo, todos los demás del vídeo diario que hice de confinamiento, ninguno me lo ha bloqueado, solo ese me ha bloqueado. Entonces, como decía, viene la crisis internacional y otra vez el gobierno de izquierdas, pues lógicamente toma medidas, desbordado. Claro, esta vez, hombre, podríamos haberle dicho que ya estabas viendo lo que estaba pasando en Italia, ¿por qué no actuaste antes? Aquí se negó la mayor, otra vez se volvió a negar todo. ¿Qué pasa? Que esta vez, en vez de ser el presidente el que niega todo, esta vez pusieron a un títere como es Fernando Simón. Pero es la misma historia que vivimos en la crisis del 2008, negar la realidad. Y mientras no hacer nada. O parecer que hacemos algo, pero realmente no hacemos nada, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que ya lo estáis viendo cómo acaba esta película, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que otra vez hemos tenido un rescate a la banca, luego lo explico, aunque ya lo expliqué hace un año. Otra vez hemos tenido las bolsas que cayeron y otra vez se han recuperado, lo mismo que pasó en la crisis anterior de 2008. Otra vez tenemos un país súper endeudado, tanto a nivel público como a nivel privado. Otra vez la deuda se dispara. Otra vez el desempleo se dispara. Es que aquí tengo una lista que no acabo. Otra vez veremos cómo las enfermedades mentales, depresión, ansiedad y los suicidios, veremos cómo otra vez se dispara. Pero ya veréis cómo de esto no hablan los medios de comunicación. Ya veréis como que de esto, estas cifras no las vais a ver en la televisión. Os va a tocar buscarlas. Otra vez se disparan las quiebras, a pesar de que han congelado las quiebras a través de leyes, que es lo que hace este gobierno. Es decir, como la realidad no le gusta y no quiere que la realidad le saque los colores, este gobierno lo que hace es crear congeladores como es los ERTE. Es decir, en vez de que haya más paro, congelo esa gente que se está quedando sin trabajo porque sus empresas están en la ruina, los congelo en el ERTE. No son desempleados, están en ERTE. Es muy diferente, ¿vale? Con Zapatero, aquel que hacía un curso, aunque estuviera desempleado, salía de las listas del desempleo y aparecía como en formación. Pero no era desempleado, era en formación. Nos la están volviendo a colar. Lógicamente cambian los conceptos, pero es la misma película. Vuelvo a repetir, es un remake, ¿vale? Y las quiebras de las pymes, como digo, no les están dejando quebrar porque la ley concursal la han modificado para que las quiebras no se produzcan. Y hay una moratoria. Aquí todo es patadón para adelante. Es decir, esperemos tiempo, porque si la opinión pública se da cuenta de lo que está pasando, entonces aquí se arma gorda, ¿vale? Y fijaos que, ya digo, que a través de los medios nos están contando 1000 películas. Ayer, por ejemplo, hubo un fiestón en Barcelona. Yo vivo en Barcelona. Qué pena no haber estado en Barcelona y haber estado en Valladolid. Hubo un fiestón en la playa. El titular de La Vanguardia, el periódico, uno de los periódicos de Barcelona, el titular de La Vanguardia es fin de año en mayo en Barcelona. O sea, una fiesta en la playa hasta arriba. Bueno, pues así algunos y algunas de vosotros os daréis cuenta de la realidad, ¿vale? Porque claro, los que vivimos en Barcelona, todos los fines de semana vemos esa fiesta, ¿vale? Todos los fines de semana vemos cómo está lleno de gente la playa, lleno de grupos, sin mascarillas, sin ningún tipo de distancia. Lo vemos todos los días, ¿vale? Todos los fines de semana. Entonces, bueno, por lo menos hoy algunos os daréis cuenta de esa realidad. Entonces ya digo, todo esto es una película. Es decir, al final, ¿cuál es la cuestión? Nos vamos a quedar más pobres, ¿vale? Entonces, claro, cuando nos quedemos más pobres y nos cabremos tanto con lo que ha hecho el gobierno, ¿qué va a ocurrir? Imaginaos, como ha pasado en el 4M, vendrá la derecha triunfal, ¿vale? Porque lógicamente esto es una alternancia. El poder político se lo cambian de las manos, ¿vale? Entonces, claro, lo que no podía haber hecho un partido de derechas es haber hecho un estado de alarma como el que se ha hecho, que al final, ¿cuántos meses hemos estado de estado de alarma? Sumando el primero, sumando el segundo. Este estado de alarma último de 6 meses, en el cual ni siquiera el presidente va cada semana o cada 15 días a comparecer y dar explicaciones, sino que va, no sé si es cada mes o 2 meses. Pero ¿qué clase de democracia que no hay ningún control parlamentario a la actuación de un gobierno en pandemia? ¿Cómo un estado de alarma de 6 meses? Y el Tribunal Constitucional no dice nada, los políticos no dicen nada. ¿Por qué? Porque es todo lo mismo, ¿vale? Entonces ya digo, es una película en la cual, como pasó en la crisis de 2008,
Primero, el gobierno de izquierdas es el que se ensucia las manos, ¿vale? Para que luego dejarle ya el trabajo preparado al gobierno de derechas. Porque el gobierno de derechas es el que hace el trabajo sucio. Y va a ser así otra vez. Es decir, no penséis que este Zapatero 2 no nos va a subir los impuestos. Ya lo ha dicho. ¿Por qué? Porque Bruselas es la que manda. ¿Vale? Y ahora hablaremos de Bruselas. Bruselas es la que manda. Pero es que por encima de Bruselas mandan otros. Entonces, mientras nos cuentan aquí todas estas milongas y mientras nos dividen, porque es lo único que saben hacer, dividir negacionistas, no negacionistas, a favor de vacuna, en contra de vacuna. Eso es lo que nos han hecho ahora. Lo que ya venía de antes era lo de izquierda, derecha. Ahora le han metido, le han dado una vuelta de tuerca más con fascistas, ultrafascistas, defensores de la libertad. O sea, es todo lo mismo, dividir. En el momento en que divides, no hay posibilidad de diálogo. En el momento en que la gente no piensa, no hay capacidad de crítica. Y esto es lo que han estado haciendo desde el minuto 1. Primero meternos miedo y luego crear dos bandos. Qué casualidad que esos dos bandos son de ciudadanos. Y no hablo de partido, ¿vale? Hablo de personas, hablo del pueblo. Mientras que ellos están muy unidos en muchas cosas. Y no hablo de Unidas Podemos. Hablo de los políticos. De izquierdas, derechas, da igual. En lo que están súper unidos es en los privilegios. Ningún político de España, y yo diría casi del mundo, se ha recortado el sueldo. Ningún político, como llevo diciendo desde hace meses, esta pregunta, políticos en activo españoles que hayan fallecido por el coronavirus. Nadie me lo ha podido contestar esto. ¿Cómo es posible que algo tan malo, algo tan peligroso, algo que nos ha obligado a encerrarnos en casa, cómo es posible que no afecte a la clase política? ¿Cómo es posible? Hablo de los que están en activo. Claro, los que no están en activo, primero, o son muy mayores o ya no dirigen las cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible? La única explicación es que ellos son una clase, ¿vale? Que está por encima del bien y del mal, y que lógicamente nosotros como los ciudadanos estamos, pues eso, a sus órdenes. Es decir, una nueva edad media, una nueva sociedad neofeudal, donde hay unos reyes que no son los que parecen, son otros, y por debajo de los reyes hay unos nobles que son la clase política, ¿vale? Ahora os cuento lo de Bruselas. El otro día me hacía una pregunta una persona y me decía, pero al final, ¿quién va a pagar todo esto? Bueno, la respuesta es muy fácil. Esto es como el típico juego, ¿no? El trilero, ¿no? El trilero, el que te dice, ¿dónde está la bolita? Te la cambia de mano. Da igual que la bolita la cambien de mano. La respuesta es muy simple. Esto es un negocio. Y hay dos negocios. El primero, y más claro, es el de la deuda. ¿Vale? Es decir, ¿tú cómo consigues que todo un país, que la mayor parte de las empresas se endeuden para tú prestarles un dinero y cobrarle un interés? ¿Cómo lo consigues? Pues obviamente lo consigues a través de una crisis, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que da igual que os hagan el juego del trilero. El juego del trilero, vuelvo a repetir, es ¿dónde está la bolita? Te la mueven de un lado a otro y tú te piensas que el dinero te lo da Bruselas, ¿vale? Ahora os voy a decir quién da el dinero. Y lo podéis ver, quiero decir que a nada que sigáis y unáis los puntos, os daréis cuenta de la verdad. Y la verdad es que detrás de buena parte de todo el dinero que se va, digamos, a prestar a países o de las ayudas, detrás de buena parte de ese dinero lo que hay son inversores. Es decir, capital que presta dinero a cambio de un interés. Y como he dicho yo desde el primer momento, aparte de que dije lo del rescate bancario desde el primer momento, luego recuperaré esta idea, porque hay gente que igual todavía no se ha dado cuenta de esto, ¿no? También dije que, lógicamente, esto era un plan para endeudarnos a todos. Y para endeudarnos a todos hace falta crear una crisis de cojones, ¿vale? Y para crear una crisis de cojones hace falta tomar medidas de las que han tomado. Y para eso hacía falta muertos, ¿vale? Es triste, pero es así. Yo lo siento por la gente que ha fallecido, o familiares o tal, pero los culpables ya sabemos quiénes son, ¿vale? Todos los políticos que no han tomado medidas. Construir hospitales, poner medidas antes de que esto llegara a España, es decir, antes de que esto se descontrolara y bueno, y cosas de esas, ¿no? O lo que dije yo en su día, oye, protejamos a la gente mayor, vamos a aislar a la gente mayor y vamos a cuidarla, llevarles la comida, lo que necesiten, ¿vale? No se ha hecho nada, porque sin muertos no había un argumento para tomar medidas. Y el objetivo era tomar medidas para crear esta crisis. Por eso yo he dicho que es una puta pandemia, ¿vale? Económica. Vamos a ponerle ese matiz para que nadie me diga que estoy loco, que creo en las vacunas y en el 5G o no sé qué rollo.
Es una pandemia económica. Es decir, hay un plan detrás de esto para que unos se beneficien a costa de otros. Es el mayor robo de la historia. Porque las crisis, si os dais cuenta, lo que he contado del 2008 y lo que está pasando en 2021, es un robo a la sociedad en general. Nos matamos a trabajar desde la última crisis, vamos a poner desde el 2012. Nos hemos matado a trabajar, hemos tenido que pagar más impuestos, hemos tenido que recortar de muchos sitios y luego lo poco que hemos ganado nos lo quitan así, chas, en un estado de alarma o en dos. Nos lo han quitado así, pas, chas. Negocios que yo conozco por mi labor de consultor que dicen, estaba a punto de devolver la hipoteca que tuve que pedir en la crisis anterior. Miguel, estaba a punto, me quedaba muy poco y otra vez me he tenido que endeudar. Y encima más que la otra vez. Entonces, como os decía, Bruselas supuestamente va a dar dinero vía ayudas y vía préstamos, ¿vale? Y se lo da a los países. ¿Cuál es la cuestión? Que aquí hay dos factores. Claro, los préstamos que se da a los países, lógicamente el país tiene que pagar unos intereses y tiene que devolverlo. ¿Cómo lo devuelve el país? Con lo que, digamos, con sus finanzas públicas, es decir, lo que ingresa por impuestos menos los gastos que tiene que pagar. Claro, en el momento en que España no tiene ni siquiera para pagar los servicios públicos, porque no tiene suficientes ingresos, claro, ¿cómo va encima a devolver una deuda que le prestan con más deuda? Es decir, la solución aquí, para poder pagarlo todo, es endeudarnos más. Me da igual que la deuda sea un préstamo de Bruselas, de Europa, a que la deuda sea deuda que emite España y que inversores X o bancos compran. Me da igual, al final es todo deuda. Entonces, cuando hablamos de deuda pública, es robar la riqueza a nuestros hijos. Es decir, esa deuda ya va a quitarte riqueza, es decir, te va a tocar pagar más impuestos o vas a tener peores servicios públicos. Es decir, la deuda y endeudar a un país o a una familia o al sector privado es robar la riqueza del futuro, de nuestros hijos, ¿vale? Entonces, claro, ese dinero ¿a quién va? Lógicamente inversores, ¿vale? Del tamaño que sea, me da igual que sean grandes fondos, bancos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que endeudarnos como país, tenemos que subir impuestos a la población y, claro, el sector privado, pymes, familias, etcétera, para poder pagar todo, se endeudan también. Es decir, si empezamos a unir los puntos, vemos, las ayudas de Europa salen ¿de dónde? De lo que aportan cada país. Vale, el dinero que aporta de cada país, ¿de dónde sale? De los impuestos. Y si no, de la deuda de ese país. Vale, ¿y los impuestos quién los paga? El sector privado. ¿Y el sector privado para aguantar la crisis qué ha hecho? Endeudarse. Deuda, 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 deuda. ¿Quién compra la deuda? ¿A quién le debemos el dinero? Estas son las preguntas que te deberías hacer. ¿Vale? Entonces, claro, si yo consigo duplicar la deuda del mundo y soy el acreedor, me estoy haciendo de oro. Me da igual que el interés sea pequeño. Imaginaos, un 10% de 1000 son 100. Pero un 1% de 100.000 sigue siendo mucho dinero. Es decir, me da igual que los tipos de interés están bajos. Si yo aumento mucho la deuda, es un negociazo. O sea, no necesito cobrarte un 10% de interés, te puedo cobrar un 2%. Pero claro, un 2, si tu deuda se multiplica por 2 o por 3, mis ingresos se multiplican por 2 o por 3. ¿Vale? Y ahora voy a hablar del tema del rescate a la banca, ¿vale? ¿Por qué digo que ha habido rescate a la banca? Fijaos, ahora mismo la banca está despidiendo a gente, ¿vale? Están los famosos seres. Es muy gracioso cómo una de las promesas de este gobierno fue eliminar la reforma laboral, como la propia ministra de Trabajo, cuando no gobernaba, porque hay un pequeño problema con los políticos, que el único político bueno es el que no gobierna. Porque claro, cuando no gobiernan tienen que prometer. Por eso digo que no hay político bueno. Los que gobiernan ya les vemos que no hacen nada. Y los que no gobiernan prometen lo que sea para gobernar. Porque en este país sale gratis incumplir las promesas. Entonces, como os decía, la ministra de Trabajo hace unos años hablaba de la banca, que había que acabar con el capital, no sé qué. Y como ministra, lo único que ha hecho contra la banca, esa banca que criticaba hace unos años, es poner un tuit. Es publicar en Twitter. Claro, para los hooligans que la siguen, me da igual, hay hooligans de izquierdas y de derechas, pero estoy poniendo un ejemplo. Para los hooligans es más carnaza. Para los que están en contra de esos hooligans, es decir, para los que son de derechas, es más carnaza. Es decir, tiramos carnaza para crear división. Y mientras hay división,
No hacemos la pregunta que tenemos que hacer, que es, oiga, ¿y usted siendo ministra, por qué no ha hecho nada? ¿Usted por qué no habla con esas empresas? ¿Usted por qué no hace algo? Porque le pagamos para eso. O sea, lo que no puede ser es que critique como si no pudiera hacer nada. No, es que hace unos años usted no tenía capacidad, porque no era ministra, ahora sí lo es. ¿Por qué no ha hecho nada? ¿Por qué cuando ha entrado, que ya hace un tiempo que ha entrado en el gobierno, no ha empezado a hacer nada? ¿Qué pasa? ¿Que lo que decía antes era para ganar votos? ¿O realmente usted no se cree eso? ¿O es que hay un poder por encima de los políticos que no permite hacer cambios? No sé, pero que lo digan, porque está claro que una de esas tres opciones es. ¿Vale? Entonces, como os decía, la banca, primero, se le ha dado un negocio, que eran los créditos ICO. Los créditos ICO, como sabéis, están garantizados por el gobierno, es decir, por todos nosotros. Por lo tanto, la banca arriesgaba entre un 20, un 30% del dinero. Realmente, si se pierde el 100% del préstamo, y es para una pequeña empresa, la banca pierde el 20% y el 80% lo pone el gobierno. Entonces, claro, el gobierno da unos avales, es decir, responde en caso de impago. Ya digo, hasta el 80%. Pero ¿qué ocurre? ¿El dinero para quién va? Hombre, el dinero, los intereses va para la banca. La banca tiene que pagar los avales, pero quien se queda los intereses es la banca. Y ahora encima, como esta crisis ha durado más, porque según decía gente del gobierno, la ministra de Economía decía que esto iba a ser una salida a nube. Ahora os cuento la salida a nube, que ya la conté hace meses, pero bueno, para el que no haya visto esos vídeos, ¿no? Pues decían que iba a ser una salida a nube y que, bueno, pues que la economía se iba a recuperar y tal, ¿no? Que claro, que no había problema en endeudarse porque el próximo año todo iba a subir, la economía iba a crecer y podrías pagar y devolver el crédito. ¿Qué ha pasado un año después? En marzo, abril 2021, que la cosa sigue igual o peor, a pesar de las vacunas, ¿vale? Esas vacunas con las cuales, ahí lo dejo, se han hecho millonarias muchas farmacéuticas. Porque el negocio de la farmacéutica es vender medicamento, no es curar la enfermedad. Es vender medicamento, ¿vale? Mientras la enfermedad exista. Ese es el negocio. Si se cura la enfermedad, tus clientes desaparecen. Tan simple como eso, ¿no? Bueno, pues como os decía, entonces, ¿qué ha pasado? Que a pesar de las vacunaciones, todo este mercadeo que han hecho las grandes farmacéuticas, de, bueno, pues a ti te cojo un adelanto que eres un gobierno, pero luego se lo vendo a otro porque se me paga más. A ti ya te lo daré. Después de toda esta farsa y este mercadeo de las vacunas, la cosa estaba peor. Un año después, la gente no ha podido pagar y empezar a devolver los créditos. ¿Y qué ha hecho la banca? ¿Y qué ha hecho el gobierno? Oye, alarguemos más el plazo. Claro, vuelvo a repetir, ellos crean los problemas para dar las soluciones que les interesa. Para aquellos que tenéis una hipoteca, supongo que sabéis que cuanto más largo es el plazo de devolución de una hipoteca, más intereses pagas. Es decir, una hipoteca a 40 años, puedes acabar pagando entre 2 y 3 veces de lo que pediste prestado. ¿Vale? Porque esto es una cuestión de matemática financiera. O sea, si pudiera sacar el Excel aquí, lo veréis súper bien. Mayor plazo, más intereses se generan. Y ya, si encima no devuelves el dinero, claro, los intereses se cobran sobre el capital pendiente, sobre la deuda. Si yo no devuelvo el dinero, siempre los intereses se calculan sobre el 100% de la deuda. Bueno, pues esto es lo que ha pasado con los ICOs. Los ICOs primero dijeron, durante el primer año paga solo intereses. Porque claro, la cosa está complicada. Llega marzo, abril 2021. Uy, la cosa sigue complicada. Vamos a aplazar otro año más que solo pagas intereses. Entonces, el primer año que solo pagas intereses y que pagas intereses sobre el 100% de la deuda, inicialmente iba a ser solo un año, ahora son 2. Es decir, han duplicado los ingresos. Han duplicado ese año de solo pagar intereses, que sí, a ti te resulta más cómodo, pero ellos cobran intereses y tú sigues debiendo todo. Pues gracias a dilatar la situación, gracias a ampliar los plazos, que es como que nos hacen un favor, gracias a eso ya la banca está ganando el doble, porque en vez de un año de intereses al 100%, tiene 2 años de intereses mientras tú debes el 100% de la deuda. Mientras aplacemos más esto, ¿cuánto van a ganar? Por eso digo que es un rescate. Le han dado un negocio en bandeja y no le han pedido nada a cambio. Y ahora vienen los recortes. Y, como mucho, un tuit, unas declaraciones en la prensa, pero ya está, no les exigen nada. Por eso digo que esto es un rescate a la banca, igual que pasó en la crisis anterior. Le han dado un negociazo a la banca, es decir, le han dado ingresos
prácticamente gratis, porque está avalado por el gobierno, y no le han pedido a cambio nada. Lo mismo que pasó la otra vez. Le damos el dinero y no les pedimos nada a cambio. ¿Y luego qué ocurre con la deuda? ¿Alguien sabe si el rescate bancario anterior lo ha pagado la banca? Ya os digo que no. Ya os digo que no. Pero ¿quién se acuerda de eso? Ese es el problema que tenemos como españoles y españolas. Que somos un país muy emocional. Que nos dividen con la guerra civil y con el izquierda-derecha y con el Barça-Madrid. Nos dividen con tonterías. Y mientras, ¿qué ocurre? Que los políticos se hacen con el poder, se llenan los bolsillos y, lógicamente, quien se llena los bolsillos es verdaderamente para quien gobierna, que son su jefe, que eso es el poder económico en términos grandes. No es el IBEX, es por encima del IBEX. ¿Vale? Entonces, fijaos lo que ha pasado. Montón de empresas, yo como sigo la bolsa, porque hago tema de inversión, esto me lo sé al dedillo. Bancos dando beneficios. Bancos, ¿eh? Bancos dando beneficios en 2020. Grandes empresas dando beneficios. La bolsa en máximos históricos. Es decir, la bolsa cayó y subió más de lo que valía antes de la pandemia. Pero si seguimos en pandemia. Pero si la situación económica es horrible. ¿Cómo puede valer la bolsa más de lo que valía antes de la pandemia? Bueno, pues son la magia de Wall Street, que llamo yo. Entonces, claro, algunos se han hecho 1000 millonarios. De hecho, es otra de las cosas que va a crecer. Como pasó en la crisis anterior, el número de millonarios se va a disparar. ¿Por qué? Porque la clave para ganar dinero es compra barato. Claro, ¿qué ocurre si yo hundo la economía? ¿Qué ocurre si yo hundo el sector hotelero? ¿Qué pensáis? Os voy a dar dos claves muy fáciles. Primero, ¿cómo se valora una empresa? Una empresa se valora en función de los beneficios que genera. Lógicamente, luego le tienes que quitar la deuda también, ¿vale? Lógicamente, si una empresa no genera ingresos porque alguien ha dicho que tiene que estar cerrada o porque los turistas no pueden viajar, pues esa empresa, ingresos cero. Si encima la deuda aumenta, esa empresa vale mucho menos que hace un año. Claro, es un chollo, porque yo voy con dinero, yo soy un fondo, voy con dinero, compro esa empresa tirada de precio. Y la segunda clave, sector hotelero. Yo he trabajado en tema inmobiliario, sé de valoraciones inmobiliarias. ¿Alguien sabe cómo se valora un hotel? El edificio, el inmueble, se valora en función de la explotación, es decir, en función del dinero que da. Con lo cual, tienes que el edificio vale menos, el negocio vale menos y por lo tanto quien lo compra, lo está comprando de oferta. Y a lo mejor ahora entendéis por qué, siendo nosotros una potencia turística, el gobierno no ha hecho nada para ayudar al sector turístico. No ha dado ninguna ayuda directa. No ha incentivado que los españoles hagamos turismo nacional a través de ayudas, a través de bonificaciones, cosa que ha hecho Italia, cosa que ha hecho Grecia, que son nuestros competidores en Europa a nivel turístico. Entonces, ¿cómo es posible que el país más potente en Europa y casi en el mundo no haya ni una sola ayuda al sector turístico? Porque querían ponerlo en venta. Esto lo he dicho en Patreon, en España en venta. Querían poner en venta el sector turístico con un cartelito de oferta. Y para ello había que hundirle. Y lógicamente la pandemia ha sido el instrumento más eficaz. Ahora la noticia de que Reino Unido que no se fía de España, que no va a mandar turistas a España. Es decir, otro año donde va a ser complicado para el sector turístico. Entonces, claro, al final, ¿qué solución tiene el sector turístico? Una, endeudarse. Volvemos a la deuda otra vez. Dos, vender. Me da igual que vendas por las buenas o que acabes cerrando y vendan la empresa para pagar a los acreedores. Me da igual. Son dos opciones, endeudarte o vender. Punto. Ya está. Entonces, bueno, pues como veis, la situación, claro, ahora volvemos a hacer la pregunta. ¿Y esto ha sido casualidad? ¿En serio? ¿En serio que alguien se puede plantear que con todo lo que está ocurriendo pensemos que esto es casualidad? Que después de que los bancos otra vez vuelven a tener un rescate por un gobierno de izquierdas, no por uno de derechas, por un gobierno de izquierda. Pero claro, ellos dicen, no, es que había que salvar a las pymes y claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Darles ayudas como gobierno o decirles que se endeuden? ¿En serio? ¿En serio que todavía nos podemos cuestionar esas preguntas y todavía podemos pensar de buena fe que estos políticos, todos, no hablo solo de los que gobiernan a nivel nacional, de verdad que podemos pensar con todo lo que hemos visto en este año y pico
¿En serio podemos pensar que esta gente trabaja para nosotros? ¿O podemos pensar que simplemente lo único que quieren es endeudarnos para que sus jefes estén contentos? Y por otro lado, manipularlos, dividirnos para ellos mantener el poder sin hacer nada. Porque el problema es ese, que cuando tú divides a la gente entre rojos y azules, entre izquierda y derecha, no tienes que hacer nada. Solo tienes que alimentar el odio. Solo tienes que decir, es que ese es muy malo, no le votes. No tienes que hacer nada. No tienes que gestionar. Es como decirle a tus padres, mamá, el profesor me tiene manía. Por mucho que estudio no me aprueba. Es que estamos a ese nivel, y como sociedad deberíamos de pensar por qué tenemos unos políticos tan malos. Y la respuesta es muy fácil. Porque no pensamos como ciudadanos. Porque no criticamos. Porque aquí, oye, si hay un gobierno de izquierdas todo lo hace bien. Y si es uno de derechas todo lo hace mal. Y al revés, el de izquierdas todo lo hace bien y el de derechas todo lo hace mal. Que no. Que no. Que es un problema, igual que ocurre en muchos países, es un problema global. Los políticos solo trabajan para ellos. Y el único político bueno es el que no gobierna. Y te van a prometer lo que haga falta y luego van a hacer lo que les da la gana. Y todo por el poder. Por eso el estado de alarma les ha venido de coña. Les ha venido de coña. Han hecho lo que han querido. Aquí ordeno y mando. Hasta que llegan las elecciones. Ahí ya tienen que ponerse las pilas. Pero bueno, como son cada 4 años, pues trabajan eso, pues lo justo. ¿Vale? Entonces, ya digo, la situación... ¿Qué solución tiene? Si alguien se lo está preguntando. Porque ya digo, este vídeo no es en directo. Bueno, pues la primera pregunta es ¿cuánto nos cuesta este sistema? Y ya digo, nos cuesta una barbaridad. ¿Vale? Y no lo hablo por lo de las autopistas, por la subida de impuestos. Lo digo porque, primero, los políticos tienen unos privilegios que no están al alcance de nadie. Y ya digo, no quiero poner foco en ciertos partidos, pero ahí está el ejemplo de Pablo Iglesias, y lo he explicado en Patreon. Pablo Iglesias no ha hecho la ley para cobrar la pensión. Simplemente se ha aprovechado de un privilegio que tienen todos los políticos. Y antes que él han disfrutado del PSOE, del PP y de todos los que han sido ministros. Ese privilegio permite que si trabaja año y medio como ministro, puede cobrar una pensión sin trabajar por año y medio del 80% de lo que ha cobrado. Es decir, cuando Pablo Iglesias dice, abandono la política, no, tú lo que te vas es, digamos, es de jubilación. Es decir, tú te vas con tu pensión porque si él, y es un ejemplo, pero ya digo, es cualquier ministro, para que os hagáis la idea, si él coge el acta de diputado, es decir, si él empieza a trabajar como diputado en la Asamblea de Madrid, para lo cual se ha presentado y ha conseguido su acta, si él acepta, digamos, ese trabajo, le quitan la pensión. Es decir, es como si tú, trabajador, trabajadora, ¿vale? Yo soy autónomo, también soy un trabajador, ¿no? Pero para que sea más graciosa la comparación, ¿no? Es como si nosotros, vamos, sobre todo los que sois trabajadores, que tenéis más derecho que los autónomos, renunciéis a un trabajo y encima os pagan la pensión. Y os pagan la indemnización y os pagan el paro y todo. ¿Sabéis que esto no es así? ¿Sabéis que para tener un mes de paro, si no recuerdo mal, hay que estar 6 meses trabajando? Ellos 1 mes trabajando, 1 mes de pensión. Si esto no es un privilegio, ya no hablemos de los asesores. Que ya digo, que no es una cuestión del gobierno central. Es que asesores hay hasta en el ayuntamiento más pequeño que os podáis imaginar. Los asesores es otro ejemplo de corrupción. O sea, me da igual que tenga una nómina esa persona, pero si esa persona no hace nada, si está puesta a dedo porque ni tiene cualificación, ni ha sacado una posición, eso es corrupción. Me da lo mismo, ¿vale? Me da lo mismo que le ponga la etiqueta de asesor a que digas que es corrupción. Es robar dinero. Si tú en una empresa pones a tu mujer solo para sacar dinero de la empresa, ¿cómo se llama eso? Robo, fraude, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Ya no voy a hablar, que esto también daría para hablar, de la corrupción que ha habido con los contratos médicos para tema de vacunas, para tema de test PCRs, para todo este tipo de material sanitario que no teníamos y que ha habido que comprar. Entonces, claro, ¿cuál ha sido la cuestión? Que ha habido mucho contrato a dedo, ha habido mucho contrato irregular y ha salido noticias. El propio exministro Illa de Sanidad
tuvo que dar la cara diciendo que, bueno, que había un error administrativo, que por eso no estaba la dirección del adjudicatario. O sea, unas excusas que solo se las creen los hooligans y los zombies. Lo siento, pero es así. Mientras tengamos que la mayoría seamos hooligans y zombies, esto no va a cambiar. España es el país perfecto para esta clase política que es la nueva nobleza. Es el país perfecto. Tenemos muchos recursos, nos podemos endeudar mucho, podemos cobrar muchos impuestos, podemos robar lo que queramos y la gente encima se cree lo de izquierda y derecha. Todavía se lo cree. ¿Vale? Entonces, lo que decía, ha habido eso, contratos muy irregulares y ha habido también muchas irregularidades y los ejemplos, quiero decir, con ayudas. Es decir, por un lado ha habido contratos para comprar material muy raros, ¿vale? Empresas que nunca se han dedicado a eso, precios por encima del de mercado, y por otro lado ha habido ayudas irregulares como la de la aerolínea, que ya sabéis de cuál estoy hablando, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que tú le das dinero a una aerolínea, salta, digamos, las alarmas, la gente empieza a preguntarse, ¿y sabéis lo que ha pasado? Que ahora las ayudas están paradas. Entonces, hay grandes empresas que realmente necesitan el dinero porque realmente generan trabajo en España y pagan impuestos en España, que ahora mismo los expedientes están parados. Porque hasta que no veamos qué está pasando aquí, ahora hay que ser los más transparentes del mundo. Y por el camino, ya digo, quien sale perjudicado es el ciudadano. Y la pyme, y no nos olvidemos, la pyme, por mucho que nos quejemos de la pyme, del empresario, de tal, es la que paga impuestos, es la que paga cotizaciones a la seguridad social, que la seguridad social sigue en la quiebra a pesar de todos los que han muerto de pensionistas, y es la que da empleo, no es el gobierno, ¿vale? Ningún gobierno da empleo público, pero ese empleo público sale de los impuestos del sector privado, ¿vale? Nos cogen el dinero de un bolsillo, se lo meten en el bolsillo y reparten el resto. Esto es lo que hacen los políticos, ¿vale? Entonces ya digo, la única solución es acabar con este sistema que nos cuesta una barbaridad. No hay estudios, porque claro, ¿quién va a tener las narices de hacer un estudio de valorar la corrupción en España? O sea, ¿quién quiere suicidarse profesionalmente criticando esto y haciendo un estudio, ¿no? Y por otro lado, ya digo, los privilegios, ahí está también. O sea, entonces, esta clase política nos cuesta un montón y encima no trabajan juntos. Ahí tenéis el ejemplo de Cataluña. Ya digo, yo vivo en Barcelona. Ya he vivido en Barcelona antes. Yo he pagado impuestos en Barcelona, he comprado casa en Barcelona, o sea, yo he contribuido a esos presupuestos, ¿vale? Durante muchos años. Y lo que os quiero decir, no se ponen de acuerdo en Cataluña, y es un ejemplo, ¿vale? Para que veáis la altura de miras que tienen los políticos, que solo les importa el poder para ellos, ¿vale? En vez de ponerse de acuerdo, que son independentistas, lo que han ganado son independentistas, en vez de ponerse de acuerdo y trabajar para esa parte del electorado, vamos a suponer que se olvidan del resto que no somos independentistas, ¿vale? Pero es que ni siquiera se ponen de acuerdo para trabajar por los que le han votado. Es que están todavía discutiendo, yo quiero esto, dámelo, que si no, no hay pacto. Y nos van a llevar a otras elecciones en Cataluña solo por sus guerras de poder, que es lo mismo que está pasando a nivel nacional. Es una cuestión de que se quieren repartir la ruina de España. Es lo que quieren hacer, repartirse la ruina, pero quedársela para ellos solos. Porque claro, repartir la pobreza es complicado. Repartir la ruina es complicado. Pero si yo me quedo toda la ruina, bueno, puede estar bien. Me puede merecer la pena el ser el que gobierna. Entonces, lo lógico sería que esta gente que tiene tantos privilegios, que meten asesores, que tienen unas pensiones que no tenemos en el sector privado, lo lógico sería que se pusieran de acuerdo. Y que dijeran, vale, vamos a hacer una lista. Tú aportas 4 ideas y yo aporto 4. Y vamos a intentar que esas ideas, vale, parte de lo mío, parte de lo tuyo. Pero siempre pensando en el ciudadano. Siempre pensando en lo mejor para la sociedad. Yo creo que no es tan complicado porque es su trabajo. Pero no, aquí es más fácil dividir, es más fácil echar mierda, es más fácil crear hooligans y zombies, porque claro, así las elecciones se ganan fácil. Claro, los que trabajamos en empresas, los que tenemos empresas, los que somos gestores, nos damos cuenta de que si no gestionamos bien, perdemos el trabajo o perdemos nuestra empresa. Entonces, claro, al final algo tenemos que hacer, pero como ellos tienen dinero público y el dinero público, como sabéis, no es de nadie, pues no pasa nada porque no gestionen y simplemente se dediquen a intentar ganar elecciones, ¿vale? Ya digo que no quería hacer un análisis político de este tema, solo quería mencionaros y que os quedéis cómo hemos visto en este año, poco más del año, cómo hemos visto corrupción, privilegios y el poder a toda costa en nuestros políticos.
de todos los niveles. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Mientras España siga siendo un país tan fácil de manipular, en todas las crisis seremos, vamos, la guinda del pastel. Seremos el país donde el poder financiero se relame cada vez que viene una crisis.